y preste toda su atención, incline sus oídos espirituales a la palabra del Señor, y el Espíritu Santo tiene el dominio de esta asamblea y Él se mueve sobre nosotros y está dándonos la palabra audiblemente para que sea por el oír. Amén. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo decembrino y el Señor nos va a meter al 2013 con vida. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues al libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo, ya leímos el 6º, hoy vamos a irnos hasta el capítulo 8, Hechos 8, versículo 26. Trataremos de estudiar la vida aquí narrada en estos episodios del discípulo Felipe, el discípulo Ananías y el discípulo Timoteo, 3 personajes de la comunidad de los primeros discípulos. Preste toda su atención. Este momento es exclusivo con la presencia del Altísimo, el Espíritu de Dios aquí atendiéndonos, dándonos la palabra de verdad para que usted sea edificado, usted crezca en su fe. Hechos 8, 26. Leo en la versión de Schockel o la Biblia del Peregrino. Dice: el ángel del Señor dijo a Felipe. Felipe era uno de los 7 helenistas o judíos que hablaban griego, que fue del grupo, de ese nuevo grupo de la comunidad de Jerusalén, que en el capítulo 6 levantó una queja contra los judíos nativos, los hebreos, porque las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en la ración diaria de alimentos sobre la mesa. Después de una asamblea, la iglesia levantó o eligió a 7 varones, y estos 7 varones estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría y de buena fama o reputación. Felipe fue uno de ellos. A ese equipo de 7 se les conoció como los diáconos, los primeros diáconos de la iglesia, personas siervos o servidores. Hay algo que quiero agregar que es parte de los mensajes anteriores. Es muy importante para el cuerpo de Cristo que somos nosotros, que primero viene a nosotros la oportunidad de servirnos a nosotros mismos, servir a la iglesia llamando a un equipo para que sirva a todos, o a un grupo en condiciones vulnerables. Pueden ser las viudas, los ancianos, los niños, los presos, las personas con capacidades especiales, etc. Es muy importante eso es uno de los momentos que tiene la iglesia dentro de su congregación, miembros que sirven a otros miembros allí mismo en el seno, en el interior, y el Señor los recibe
los apóstoles recibieron a esos 7, les impusieron las manos y les dijeron: ustedes son los encargados de que esas mujercitas no se queden sin comer. Y allí la palabra clave se llama administración. Son siervos que administran un servicio desde la A a la Z. Felipe era uno de los 7 diáconos, y antes de tener la obra del servicio en sus manos, simplemente era uno de los muchos discípulos que en aquel entonces la Escritura dice que iban en aumento. Ya le dije bien claro a usted que a estas alturas usted no debe tener ninguna complicación de entendimiento con la palabra discípulo, hermano, cristiano, testigo e iglesia. Yo soy Saúl González Rivero, pero soy discípulo, soy hermano, soy cristiano, soy testigo de Cristo y soy la iglesia. A estas alturas, nadie de aquí debe tener ninguna situación de controversia entre esos nombres o esas palabras y su vida. Vida. Eso es lo que se nos llamó y creemos que eso somos. Esas palabras son nuestras. Las palabras le dan posición a los miembros, le dan relación a los miembros, y los miembros son la manifestación de esas palabras. Si usted desea saber qué es ser un cristiano, tiene que ver a un miembro del cuerpo de Cristo, no irse al diccionario. Entonces, los Hechos de los Apóstoles es un libro que cuenta acerca de cuando los discípulos abrían su boca y salía el discurso de la buena nueva que Jesús les encomendó. Ahí está la experiencia de ser testigos. Es una experiencia de ser testigos. Y es la narrativa de una comunidad, cómo lo hizo, de discípulos, o de una persona en particular, cómo hizo la proclamación del Evangelio. Vamos con Felipe. Ahora, me encanta los episodios cuando se trata de un discípulo y el Señor lo encuentra. Esos encuentros son muy importantes y me encanta que la Escritura sea clara y que deje ver la forma en que le habló o se dirigió hacia el discípulo el Señor o el enviado. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de cómo andamos nosotros. Y ahorita voy a ese punto. El ángel del Señor dijo a Felipe, quiero que vea lo siguiente. El ángel es un enviado. La palabra ángel es un mensajero. Simplemente es el portador del mensaje. Va derechito hacia el destinatario, que es Felipe. Desde muy lejos ya está mirando al destinatario. El destinatario puede estar tomando un masaje, puede estar comiendo, puede estar tomando una siesta, puede estar en una reunión, puede estar orando, puede estar haciendo una tarea de estudio escolar, doméstica, de trabajo, etc. El mensajero, que es enviado por la boca de Dios, no está razonando la situación del destinatario diciendo, híjole, lo agarró ocupado, pero es que ya me enviaron. A ver cómo le hago, pero no puedo regresar. No puedo regresar diciéndole a Dios, este horario de esa persona, discípulo, es donde ahorita está ocupado. Deberías conocer sus horas libres.
No va razonando el ángel. Tampoco va pensando acerca de la persona. Viendo bien los registros de este discípulo llamado Felipe, es uno de los de carácter fuerte, y si yo lo interrumpo, el mensajero llega con toda autoridad porque le va a hablar al discípulo que está dentro de ese cuerpo. Piense en eso. Le está hablando al discípulo que es el ser, más allá de la carne y el hueso y la sangre. Por eso, las palabras que aquí los hechos emplean, le dan cauce, flujo a esa fuerza del Espíritu Santo en momentos de trato con los discípulos, con los suyos. Pues es la cabeza hablándole al cuerpo, es la cabeza hablándole al cuerpo, es el Espíritu de Cristo. Llega el mensajero y le dice: de pie, de pie. En esta Biblia dice: te me pones de pie, pero así. Ay, me agarraste en un masaje de reflexología. No me importa. Oye, Señor, es que ¿cómo me vas a dar una experiencia tipo de los hechos ahora? Ahora tienes que ser tú más cortés, más caballero. Tienes que darte cuenta de mi carácter, de mi cultura, de mi edad. Tienes que darte cuenta y depende, si tú me mandas una chichincle de la iglesia, pues voy a dudar, pero si tú me hablas directamente, puede ser que me mueva rapidito. El ángel llegó y le dijo: de pie. Dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. A ver, ¿de veras? ¿Es para mí este recado? Tengo citas en Guadalajara, tengo una inauguración. La verdad es que seguro que es para mí, sí. Le están hablando al discípulo. ¿Sí sabe lo que es discípulo? Sí. Felipe, ¿tú sabes lo que es discípulo? Sí. ¿Eso eres? Sí. Bueno, le estoy hablando al discípulo. Que se levante, agarre camino, andando, se lleve su brújula y que se dirija hacia el sur, hacia el desierto. Me parece que la forma es drástica. Me parece que el Señor tiene que ser más amplio en su modo de tratarnos, para que considere que somos hombres de negocios, que considere que somos casados, que considere los horarios, que considere que para todo hay un tiempo, que considere muchas cosas. Pero parécenos que aquí, en este caso, ese discípulo está con un oído atento a lo que el cielo diga. ¿Sabe por qué? Porque una fortaleza espiritual de los primeros creyentes era esta: desarrollaron el oír, porque todo era por el oír, para que sea por fe. Esa característica se ha perdido
está como ahora ya en teoría. Ya no es lo grande, ha sido suavizada. Por eso no nos salen las cosas. Pero estos primeros creyentes, si algo fuerte tenían, era su capacidad para oír. Querían oír, atentos al oír, prestos para el oír, porque todo era por el oír. En pie, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina de Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, es el Espíritu ahora. El Espíritu dijo a Felipe, Entonces, el discípulo Felipe no cambió su curso hasta que volvió a oír. Era dirigido por el oír. Cosa extraordinaria tratándose del Espíritu Santo y el que oye, un ser humano. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Y Felipe le dijo al Señor, dame los medios. ¿Quieres que vaya y predique? Dame para la gasolina, dame un carro. Dame un horario en el que pueda. Dame los medios. ¿Quieres que corra igual como los caballos que van jalando la carroza? ¿Y voy en sandalias? Si usted no conoce cómo habla el Espíritu de Dios, ahora es el momento, porque esa es la forma. El Espíritu de Dios nos habla en un sentido donde en el lado humano causa inconvenientes, algo que no conviene, algo que parece imposible, o algo que, ¿por qué yo? Acércate y pégate a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera. ¿Estás viendo cada momento así en la línea del tiempo? Primero es darle un levantón al discípulo. Ponte de pie. ¿A qué horas? No, mi santo, es a la orden. Póngase de pie. Confírmame que eres tú. No, pues estamos jugando ya. Por eso es que cuando el Señor dice la palabra discípulos, es que esos son. No más que ciertos discípulos, hay que trabajar en ellos con su carácter y sus actitudes, porque se proponen a que Dios les hable de cierta manera nomás. Y si no es así, no es Dios. Pero aquí Dios está rompiendo todo pensamiento humano que pueda pensar donde a mí solamente me van a hablar así. Y porque yo esto y porque yo aquello. Lo que no nos hemos dado cuenta es que los discípulos, los que son, se convierten en instrumentos. Ahí es donde precisamente al ser discípulo tú experimentas más cosas y no es un conocimiento mental. Ser discípulo no es poseer un conocimiento mental, sino es
tener experiencias tras experiencias. Entonces, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: pégate a la carroza. Felipe le alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías. Entonces el etíope lo invitó a subir, le dio un asiento y fíjense, aquí está la prueba, hágase la prueba usted. Ya ve que hay prueba para todo, para la mujer, para el hombre, una parte del cuerpo, otra parte del cuerpo. Hágase esta prueba, esta es la prueba del discípulo. Felipe, en el versículo 35, Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto, estaba leyendo Isaías, el etíope, le explicó la buena noticia de Jesús. Prueba que le presento. Los discípulos del Señor Jesucristo saben hacer lo mismo que Felipe hizo. Saben partir del texto que esté leyendo la persona, el que sea, y a partir de ese texto dar el mensaje de la buena noticia de Jesús. Si usted no sabe hacer eso, ¿de qué se trata eso que tiene en mente? Se debe tratar de esto. Los discípulos saben hacer esto. Felipe, del texto que estaba leyendo el eunuco etíope, de allí partió para darle la buena noticia de Jesús. De allí partió para darle la buena noticia de Jesús. A ver, cierra tu Biblia, etíope. Ábrela en Juan 3:16, porque ahí me lo sé. Pero es que debes saber partir del texto que esté leyendo la persona. De allí para adelante. Debes saber. Otro de los 7, Esteban, pero ya para este momento del capítulo 8 ya era... ya estaba en la gloria con el Señor porque había sido apedreado. ¿Sabes qué hizo este discípulo? ¿Sabes qué hizo este discípulo? Dio un discurso partiendo desde Abraham hasta Cristo. ¿Quién de nosotros lo sabe hacer y de los que me ven por televisión? ¿Quién? Ya estamos viejos en el Evangelio. ¿Quién de nosotros sabe dar un discurso desde Abraham hasta Cristo? Es una pena que no lo sepamos, pero los primeros lo hicieron. Entonces, ¿qué piensa usted o a qué se dedica? ¿Cuál es su negocio en Cristo? Le está fallando esto, y se lo digo claramente, el oír le está fallando. Esteban supo y pudo y lo hizo. Dio un discurso magistral desde Abraham. Pasó por Moisés, por Isaac, por David, por Salomón, hasta Cristo. Eso hacen los que son discípulos. Felipe partió del versículo que el eunuco estaba leyendo. Y le dijo al eunuco: no hay problema, el que esté leyendo, ¿cuál está leyendo? Pues algo en Isaías, ¿me puedes contar la historia a partir de Isaías? Sí, mira, estoy leyendo Isaías 53:7. Ah, muy sencillo, amigo etíope. Ese cordero era Cristo. Y a partir de allí le recetó el Evangelio. Eso saben hacer los que son discípulos. Y luego, versículo 35, Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto,
le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide bautizarme? La iglesia lo impide. Quiere que tomes 18 servicios primero, 6 sermones, 3 horas de consejería y luego te bautizan. La iglesia lo impide. Pues los primeros discípulos decían: ahorita mismo nos bajamos al agua. Toda persona que de la nuestra le diga eso, me manda a decir a mí y lo bautizo el mismo día. Bautícese el mismo día. Ambos eran desconocidos entre sí. Felipe no le dijo: es que tu cultura, y es que tú sabes, necesito conocerte más, tu testimonio, y necesito checarte a ver si eres un buen convertido, y quién es tu pastor, o todo eso. No. El eunuco le dijo: ya estaba su espíritu creyendo y creyendo y creyendo. Ya nomás quería ver un charquito de agua. Ahí hay agua. ¿Qué impide? Nada, Señor, nada. Mandó parar la carroza. Bajaron los dos hasta el agua, el eunuco y Felipe, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahora, entonces, se termina el episodio con el eunuco. De pronto el Espíritu de Dios estaba así, guardando silencio, reposo aparente, y su discípulo, su muchacho, se le desocupó, y luego de pronto lo desaparece, interrumpiendo las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes universales. A un vaso lo toma y lo lleva a otro sitio físico. Un cuerpo. Un espíritu tomó un cuerpo y lo trasladó a otro lugar físico. Primero llega y le dice: te me pones de pie, agarra tu brújula allá al sur y te vas. Y no le dijo adiós a nadie. Es un asunto de rápido hacer las cosas. En el camino el Espíritu le dijo: acércate a la carroza. Le está pidiendo cosas no naturales. No está en la naturaleza humana correr igual que un caballo o que un carro. Se sienta, le da el mensaje, lo bautiza y lo desaparece el Espíritu Santo. Y quiero que abra los ojos a esta situación porque vamos para allá. Versículo 40. Felipe apareció por la ciudad de Azoto. A ver si usted ya pensó lo mismo que yo. Señor, si tú me usas, haz un compromiso conmigo. Está bien que tú me puedas interrumpir mi cena familiar o mi momento de luna de miel, o cuando ya estoy a punto de cerrar un negocio, o me están dando mi diploma de que saqué el primer lugar, o me están dando un masaje a los pies y llegas y me dices levántate. Está bien, pero cuando terminemos la faena, regrésame al mismo lugar en donde me tomaste. Y ándele que no. Lo soltó en otro lugar. Lo soltó en otro lugar. Entonces Felipe dice: lo primero que voy a saber es a cuántos kilómetros estoy de mi casa.
porque mi esposa me preparó cena y me va a estar buscando. Yo le pido al Espíritu de Dios que así nos trate, que así mismo, que le suba el tono, que así nos trate como a los primeros discípulos, que interrumpa nuestra vida, que se vea quién es de quién, aquí y ahora. ¿Y dónde estoy? En Azoto. ¿Y qué es aquí? ¿Y por qué aquí? Este no era el trato. Este no era el trato. Entonces, queremos que Dios firme una hojita que le escribimos, así van a ser las condiciones. Si tú me usas y lo que tú digas genera gastos, me los vas a pagar, porque te los voy a cobrar. Así hay cristianos y le quieren cobrar los gastos al Señor. Gastos de transporte, gastos de comida, gastos de hospedaje, viáticos. Y aquí está un sujeto, un discípulo, que cuando quiere el Espíritu de Dios soltarlo así, se le suelta en otra ciudad. ¿Cuántos kilómetros de la casa? No sé, pero tú ya búscale. Ay, Dios mío. Oye, ¿no me apareciste unas monedas o unos billetes de casualidad? No. Pero entonces, ¿qué mentalidad tenían esos hombres de aquel entonces? Sin celular, sin tarjetas plásticas. ¿Sabe qué hizo este discípulo? Apareció por Azoto. Ya se dio cuenta dónde estaba, cuántos kilómetros de su casa, qué horas eran. Y recorriendo la comarca iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta Cesarea. Y ya. Y listo. O sea, se la aventó caminando. ¿Usted cree que llevaba en la cuentita de los gastos? No. No. Vámonos con otro discípulo. Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había en Damasco un discípulo, otra vez del mismo linaje, el mismo pedigrí, de la misma estirpe, de ese grupo que se dicen instrumentos, esos que no negocian con lo que Dios diga, esos que les puedes interrumpir en cualquier momento. Había en Damasco un discípulo, esos que tienen el oír desarrollado, llamado Ananías. Pues entonces, ¿cuántos nombres tiene? Le dicen discípulo y contesta, le dicen Ananías y contesta, y es la misma persona. Pero se trata de alguien que no tiene problemas con la palabra discípulo, testigo, hermano, cristiano e iglesia. No tiene ningún problema, ni aquí ni acá. En una visión, ya el Señor cambió el esquema. Ahora dice visión. En una visión le dijo, Ananías, y en esta Biblia está entre signos de exclamación. Ananías respondió, allí dice M aquí dice, aquí me tienes, Señor.
aquí me tienes. Y el Señor le dijo a él, encamínate a la calle mayor, y ahí está sacando la pluma, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso, lo encontrarás orando. Quiero que vea las formas, listos con las formas, porque son nuestro talón de Aquiles. Nuestro talón de Aquiles son las formas. En los primeros años, los primeros 25 años del ministerio, me acuerdo muy graciosamente cómo a nuestros primeros predicadores me decían, porque yo era el encargado de hacer el rol, me decían, a mí, avísame con una semana antes, cuando me quieran mandar a predicar. No, pues le anotaba, a fulanito de tal, una semana antes, a otro me decía, un mes antes. Bueno, pues vamos a hacer la agenda. Eso se acabó, señoras y señores. Usted debe estar preparado. Somos discípulos. Somos discípulos. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y me causaba mucha gracia porque el obispo Saúl llegaba y le decía, desde aquí con su guitarra, le echaba una mirada al pastor Ernesto y le decía, sin avisarle, y lo pasaba a predicar. Así, y pásale y le vas a pasar. Imagínate que todavía estemos con esa agendita y estos de los hechos, con estas caminatas con el Espíritu de Dios. Estos fueron unos gigantes. Ananías cerraba los ojos y veía en vivo lo que otro estaba haciendo. En visión estaba viendo lo que Saulo de Tarso estaba haciendo en otro lugar a distancia. Por el Espíritu, Saulo de Tarso estaba orando. En una visión, versículo 12, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Fíjate, cosa extraordinaria, cosa extraordinaria. En una visión, Ananías está viendo a Saulo y Saulo está viendo a Ananías. Por el Espíritu los conectó. Ahí están viéndose los dos. Ananías respondió, versículo 13, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Vea usted la palabra de Ananías, Señor, me da miedo ir con ese sujeto. No sé si es discípulo, no sé, o sea, ayer estaba matando cristianos y me mandas hoy. Y entonces el Señor le contestó. ¿Con qué facilidad? Estamos leyendo esto. Tuve una visión, me dijo el Espíritu, me habló el Señor, le contesté, Él me respondió otra vez. Y yo digo, ¿con qué facilidad? Es que eran instrumentos. El instrumento Ananías, el instrumento Felipe, el instrumento Esteban, eran instrumentos. Entonces, el Señor le contestó, ve,
que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, como que si no tuviera nada que hacer. A diferencia de que nosotros estamos llenos de ocupaciones que causan preocupaciones. Como que la vida era más fácil porque nadie pensaba así tan productivamente como los de ahora, nosotros. Pues no. Hombres que se levantaban, eran caminatas largas, kilómetros, eran jornadas de 2 turnos, mañana y tarde, o tarde y noche, o noche y mañana. Tienes que ir acá, allá y allá. Ve. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano, me envía el Señor Jesús. Él se te apareció cuando venías para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas. Recobró la vista, se alzó, se bautizó. A ver. En ese ratito se bautizó, sin 6 servicios pro bautismo, ¿no? En ese ratito se bautizó. Comió y recobró las fuerzas. Y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, la historia continúa. En el versículo 23 dice: pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, o sea, matar a Pablo. Pero Pablo se enteró de su plan. Y como custodiaban las puertas de la ciudad día y noche para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron en un cesto muro abajo. Desde muy alto, con una cuerda gorda, lo descolgaron, discípulos arriba, Pablo dentro del canasto, hasta abajo, para que cayera ya en las afueras de la ciudad. Detallitos que quiero que usted vea. La palabra noche. Por ejemplo, yo le puedo decir, ahorita puedo citar a 5 personas que me acompañen a trabajar 3 horas más. Algo similar fue en esta ocasión. Alguien de los discípulos llamó a otros discípulos. Gustavo, Carlos, Alejandro, Jesús. Después del servicio se me quedan, porque hay un plan que con la ayuda de ustedes vamos a realizar, porque los enemigos tienen otro plan e intentan matar a nuestro apóstol Pablo. Entonces ya se me acercan los llamados y me dicen: pastor, es que tengo que llevar a mi familia o me están esperando para cenar. Yo no sé, háganle como quieran. Algo similar, pero les estoy entibiando mucho aquí, quiero ponerle más peligro a esto. Aquí la palabra noche destaca, ¿por qué? Porque hay que pedirles a esos varios que se queden. Vamos a salvar a un hombre, quédense. Pastor, ¿cuántos ocupa? Pues no sé, pero pesa 100 kilos el apóstol Pablo y la canasta 20 y las cuerdas 20, entonces tenemos que tener 2 grupos y muchas manos y bajar 140 kilos. Pero el asunto es, quédense. ¿No puede ser otro día, pastor?
Al otro día tendríamos funeral. ¿Lo estás entendiendo? Ahí está el valor de los discípulos. Pero es ser eso, es serlo. Por eso hay funerales, porque todo dependía de discípulos y por ellos hubo un funeral. Porque no eran o no llegaron o no estuvieron, etcétera. Pero aquí los discípulos salvaron a otro discípulo. ¿No puede ser otro día? No, no puede ser otro día. Es Pablo. ¿Y el Señor no puede levantar a otro? No, no puede levantar a otro. Tiene que ser Él. O sea, buscamos recovecos, atajos y le queremos cambiar el nombre, agenda, tiempo, horario al Señor. El Señor nunca va a cambiar su papelito. Así se van a hacer las cosas. Por eso lee la Escritura. Dice, una noche los discípulos lo descolgaron en un cesto muro abajo. ¿No podía ser de día? No. ¿Por qué? Porque de día era funeral. Quiero que lo comprendas. Velo. Donde el Señor nos salga con esto y más grave la situación, que demos el ancho, que demos el ancho. No se nos dice la edad de ellos, porque a lo mejor tú dices, no, pues el Señor sabe mandar. Aquí lo estoy viendo, sabe agarrar parejo a todos. Es lo que quiero que veas en este libro de los Hechos. Por último, Hechos 16. Timoteo. Otro discípulo que parecía estar en el anonimato, pero aquí se nos va a revelar una gran verdad que sucede, es una experiencia en el cuerpo de Cristo. 16:1 dice, así llegó a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo. No dice, allí estaba un tal Timoteo. Sí, pero a lo mejor era familiar, acompañante, visitante, primerizo, simpatizante venía por la novia, iba allí por un premio, el castigo fue ir a la iglesia ese día, o no, nada de eso. Era discípulo, eso era. Había allí un discípulo llamado Timoteo. Otra vez, como que tiene uno varios nombres. Hijo de madre judía convertida y de padre griego, muy estimado de los hermanos de Listra e Iconio. Muy estimado. Daban buen testimonio. ¿Se acuerdan de que les dije que íbamos hacia las quejas? Pues ya comenzaron, Muy buenas, por cierto, de todo. Buen testimonio. Pablo quería llevarlo consigo. Pero para que tú vayas con el pastor, te tiene que dar permiso medio mundo. Y luego lo que te va a hacer, pasar, sufrir.
Te dice que llegues a su casa a las 9 y salen a las 3. Te dice que pongas 200 pesos, pero después le sales debiendo 400. Te dice que regresan mañana en la noche y es hasta el tercer día en la mañana. Te dice que nomás lleves 2 cambios de ropa, pero allá te pide que compres otro, porque realmente fueron 5. Te dice que avises que no vas a llegar a tu trabajo. Te dice que, bueno, muchas cosas que hay que decir. Aquí está Pablo diciendo, acompáñame. Oye, pero es que yo soy un bebé en el Evangelio y estoy cuidando a mi abuelita y a mi mamá y tengo un buen trabajo y me pagan bien y realmente acabo de comenzar con mi novia aquí de la iglesia y mi pastor me acaba de dar un ministerio en la cárcel o la alabanza y usted es apóstol y voy a andar retirado de mi casa y Timoteo, quiero que vayas conmigo. Y comenzó el estira y afloja, y porque los discípulos primero se la piensan mucho y que luego y que ven su lugar donde están echando raíces y luego ven a las personas a las que aman y oran y ayunan y tienen confirmación y nada de eso. Pablo quería llevarlo consigo, así que lo circuncidó en atención a los judíos que habitaban por allí, pues todos sabían que su padre era griego. Y se lo llevó así a las buenas, a primeras. Y Timoteo iba pensando, ¿y qué más me van a hacer? Parece que Pablo trae un cirujano en su equipo. Está agarrando parejo. Ese chico, Timoteo, fue uno de los mejores hijos espirituales de Pablo. Si usted no puede ser instrumento de su pastor, usted no puede ser de Dios. Si usted no puede ser un instrumento de la iglesia, usted no puede ser un instrumento de Dios. Si usted no puede dejarse llevar por las personas que ve, usted no puede dejarse llevar por quien no ve. A los Hechos me remito. Hechos de los Apóstoles es el libro de los discípulos y usted es parte de la historia, porque la historia continúa. Porque los que son de fe siguen produciendo hechos. Los que son de fe siguen produciendo hechos. Hechos. Y en los hechos está llevarse a otro. Usted me escuchará decir, y a muchos les he dicho, no te vayas solo, es que nomás voy a esto, que no. Les he puesto personas al equipo de la cárcel y a varios equipos y acérquense y conózcanse. ¿Por qué? Porque eso es parte de los hechos de los discípulos. Y pasaron cosas fuertes en cuanto a encuentros de carácter a nivel apostólico y están allí los hechos expuestos para que nosotros sepamos qué hacer cuando haya encuentro de carácter entre dos bandos, simplemente. Y lo que sucede entre discípulos se soluciona con discípulos. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y nunca falla. Y tú has hablado fuertemente a esta casa, que pareciera que las cosas tomarían una suavidad porque estamos en las fiestas decembrinas y todo es rojo y verde, pero aquí no es así.
O nos arreglamos o nos arreglamos. O somos o no somos. O desarrollamos las cosas por el oír. O no somos de los que viven por fe. Y aquí estás confrontando a esta familia, a esta casa. Gracias por probarnos. Gracias por hablarnos mediante las historias de los hechos, porque tu Espíritu sigue escribiendo, sigue escribiendo. Cada uno de nosotros es una carta leída, es como un libro, es una palabra hablada del Señor, es un testimonio vivo. En el nombre de Jesús, y esta casa, Señor, queda edificada, queda enderezada, queda fortalecida desde sus cimientos. Cada parte del cuerpo que formamos, que integramos y que representamos, aún las partes más nobles, las partes más simples, más sencillas, fortalécelas, Señor. Cada ministerio aquí representado, el servicio a las mesas, los presos, las damas, los niños, fortalécelos, Señor. Fortalece nuestro cuerpo, fortalece nuestro cuerpo. Esta iglesia local, fortalécela, Señor, por tu Espíritu, porque viene el crecimiento, vienen choques de cultura, de carácter, y tú, Señor, nos has dado la solución. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser esa generación que fue de fe, en el nombre de Jesús, una generación que logró pastorear, que logró ser misionero, que logró plantar iglesias, en el nombre de Jesús, que logró ser instrumento del Espíritu Santo. Eso te pedimos, eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos como cuerpo. Que tú sepas que aquí tienes una iglesia local, instrumento, en el nombre de Jesús. Y dice amén, amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a traer